Con 2.300 pesos en la cuenta y las manos todavía temblando, Carmen Herrera firmó por una escritura que nadie más quería. Fue una tarde sin promesas. El viento levantaba polvo en el camino de terracería. Las tejas del rancho crujían cuando ella pasó la llave de hierro por la cerradura oxidada y al fondo, lejos, se veía el contorno azul de los cerros que la separaban de Morelia. Tenía 68 años, una maleta con ropa sencilla y una manta raída. No era la primera vez que la vida la obligaba a empezar de nuevo, pero sí la primera que lo hacía con la certeza de quedarse en la calle. La casa la recibió como a una desconocida. Pisos partidos, una chimenea llena de hollín, frascos con tapas oxidadas apilados en una alacena que, si alguien la miraba con calma, parecía conservar aromas de guisos antiguos. El polvo tenía olor a años. En su primer paseo por la cocina, Carmen dejó que la luz entrara por la ventana rota y se sentó en el umbral para escuchar el silencio que venía con la soledad. Afuera, un gallo que no llevaba dueño cantó 2 veces. Adentro, la casa suspiró. Esa primera noche, durmió con la manta sobre la madera del piso y la maleta como única almohada. La luna, en su cuarto, proyectaba una media luna distinta. No era la marca en su frente que le había acompañado toda la vida, sino la imagen que siempre cargó como una pregunta sin respuesta. Había aprendido a esconder la marca debajo del cabello, a sonreír sin explicar por qué la gente miraba con curiosidad. La soledad no era nueva, pero la sensación de que algo latía bajo el suelo de esa casa sí lo era. Carmen cerró los ojos con la carta de venta doblada dentro de su bolsillo. La finca estaba a 40 kilómetros de Morelia. El precio había sido una fracción de su valor aparente, y el teléfono del notario figuraba en una esquina manchada. A la mañana siguiente, el rancho parecía otro lugar. La luz de la mañana hizo aparecer detalles que la noche había ocultado. Una vieja alfombra de lana en la sala, agujereada por la humedad. Una mesa de comedor con una pata coja. Una puerta que, al abrirse, dejó escapar un olor a madera vieja y a papel. Carmen se movía con prudencia, como quien no quiere romper lo que todavía está por conocerse. Fue ella misma, curiosa y temerosa, quien notó el borde de la alfombra que no pegaba del todo al suelo, como si alguien hubiese querido ocultar algo y luego se hubiese arrepentido. Tocó la lana con las yemas de los dedos. El tejido crujió, levantó el paño. Debajo, la madera tenía una brizna de polvo más oscuro, como si alguien hubiese removido la tierra hace mucho tiempo y después la hubiera dejado a medias. Con las uñas raspó la junta de los tablones hasta que uno cedió. El sonido fue un pequeño trueno en la casa silenciosa. El hueco que apareció no era profundo. Era lo justo para una caja de madera, pequeña, con un broche que aún conservaba restos de latón. Cuando Carmen lo sacó, el corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que sentarse en el suelo. La caja olía a humedad y a algo que no podía nombrar, tal vez a tiempo. En la tapa, alguien con prisa había grabateado una fecha, mayo de 1957. Ella vio la fecha y la respiración le falló. Su propio nacimiento, noviembre de 1956, quedaba apenas unos meses antes. Era como si alguien hubiera guardado bajo aquel suelo un fragmento de su historia. Dentro había fotografías. Al principio, Carmen creyó que eran retratos corrientes en blanco y negro. Una mujer joven con manos de labradora, un hombre con sombrero de ala ancha, y una niña con un vestido sencillo. Pero la cámara la obligó a acercarse hasta ver con claridad. En la frente de la niña, pequeña y exacta, se dibujaba la media luna que Carmen conocía desde el espejo de su infancia. Sus dedos buscaron la propia frente, instintivos. La imagen en la foto se parecía tanto a ella que por un segundo dudó si estaba viendo un reflejo en papel. El pulso se le aceleró.
El olor a polvo le subió a la garganta y sintió que algo dentro de su pecho se quebraba en una risa y en un llanto a la vez. La carta estaba doblada debajo de las fotografías. No era larga. La tinta se había corrido un poco en las esquinas por la humedad, pero las palabras aún eran legibles. Carmen tardó en abrirla, temiendo tener en las manos una confirmación que la desbordara. Al desplegar el papel, se encontró con una letra apretada, una mano que había corrido con prisa y cuidado. Comenzaba con un nombre, para la criatura que llevamos al pueblo, y continuaba con una explicación que hablaba de sequía, de hambre que parecía devorarlo todo, de gente que se iba y otras que quedaban. La carta decía que la niña había sido entregada para salvarla, que los dos que la escribían, Dolores y Roberto, habían tomado la decisión más dolorosa de sus vidas con la esperanza de que quien la criara la cuidara. Había un par de promesas sueltas: volver si las cosas mejoraban, o dejar señales para que la niña supiera de dónde venía. Carmen leyó las palabras en silencio, como alguien que recoge piedras con cuidado para no lastimarse. No leyó todo de seguido. Detuvo la mirada en un punto concreto y después cerró los ojos. El sonido del viento le pareció entonces un mar que chocaba contra la casa. Abrió la carta de nuevo y, con la voz que solo se permite quien sabe que nadie la escucha, murmuró el nombre que apareció en la firma: Dolores Herrera. La firma era firme, como la de alguien que había decidido renunciar a lo más querido para dar vida a una posibilidad. Las lágrimas vinieron sin aviso, no fueron desgarradoras, pero sí sinceras. Rodaron por su rostro caliente, una por una, hasta caer en su camiseta. Carmen no sollozó, dejó que las lágrimas hicieran su trabajo de deshacer lo que llevaba encima desde la infancia, la pequeña fila de preguntas siempre guardadas que nadie le había contestado. La lectura había abierto una ventana que conectaba la habitación polvorienta con un tiempo y unas manos que ahora le hablaban desde el pasado. No había recriminación ni castigo, solo una confesión escrita con la urgencia del miedo y la ternura del sacrificio. Cuando el sol ya apuntaba alto, Carmen salió de la casa con la caja y la carta doblada dentro del bolsillo. Caminó hasta el pueblo más cercano buscando a alguien que supiera más. No tuvo que preguntar mucho. La palabra circuló rápido entre los vecinos que recordaban a la familia Herrera, a la sequía de los años 50 que dejó sembradas muchas decisiones desesperadas. Fue don Ernesto quien, al verla llegar con la caja bajo el brazo, la hizo sentarse en el portal de su casa de mampostería. Don Ernesto tenía la voz de la memoria, gastada, pero clara. Sus manos eran mapa de arrugas y cortes, y cuando recibió la fotografía, la sostuvo como quien sostiene un tesoro olvidado. La sequía nos dejó cosas que todavía cargamos, dijo sin dramatismo, y explicó que en mayo de 1957 la región había estado al borde de la inanición, que muchas familias habían entregado niños a otras casas, a orfanatos o a particulares con la esperanza de que sobrevivieran. Habló de Dolores y Roberto como de personas que, por lo que él recordaba, habían trabajado la tierra hasta que ya no pudieron sostenerla. Se detuvo en la firma en la carta y recordó vagamente que alguien dijo, en aquellos días, que la pareja se marchó con promesa de volver cuando la temporada fuera amable otra vez. La confirmación de don Ernesto no cerró la historia, la amplió. Dijo que no era raro encontrar papeles escondidos en casas viejas, que la gente guardaba secretos en superficies que nadie revisaba. Si alguien quería desaparecer algo, lo enterraba bajo lo que pisamos todos los días, añadió, y su mirada se alargó en el patio como si viera líneas en el polvo. Carmen lo escuchó todo. Por primera vez, su historia personal tenía coordenadas fuera de su propio cuerpo. Un nombre, una fecha, una carta que hablaba de sacrificio y amor, no de abandono.
En la plaza del pueblo, mientras las campanas señalaban el mediodía, un hombre se detuvo a mirarla pasar. No era la primera vez que la gente la miraba con curiosidad, pero ese hombre la observó con un interés distinto, con los ojos de quien mide posibilidades. Tenía traje oscuro a pesar del calor, el brillo pulido de unos zapatos que hablaban de ciudad, y en la mano llevaba un sobre con membrete. Carmen no sabía entonces que aquel traje pertenecía a alguien que había puesto los ojos en la finca apenas terminó el papeleo. No lo sabía, pero la historia ya empezaba a moverse en más de una dirección. Antes de volver al rancho, Carmen se quedó un rato más con don Ernesto. Él le contó fragmentos que otros habían dicho en voz baja durante años, que la tierra de la región había pasado por manos, que la compraron barata en tiempos en que otros no podían pagar la comida, que había rumores de documentos que no cerraban bien en el registro, que algunos propietarios habían usado lagunas legales para aumentar su dominio. No explicó nombres concretos en ese momento, pero su voz permitió asomar un fantasma, alguien que podría intentar aprovecharse del descubrimiento de Carmen. La tarde la encontró doblada sobre la mesa de la cocina, la caja abierta entre las manos, sacando fotografías que ahora conocía como si fueran su propia infancia. Miraba el rostro de la mujer en los retratos, Dolores, y la niña con la media luna, y de pronto todas las cosas pequeñas que la habían acompañado desde niña encajaron como piezas de un rompecabezas que nunca antes se atrevió a armar. La foto olvidada en la caja del baúl de su primera casa, la insistencia de su tía en decir que algo había pasado, pero nunca explicarlo. Los nombres que otros pasaron por alto como quien no quiere remover cenizas de un fuego apagado. Aquella noche, antes de dormir, llamó a Isabel, una prima lejana cuyo número conservaba de un viejo cumpleaños. Le contó brevemente que había encontrado cosas en la casa, que había una carta fechada en mayo de 1957 y que el nombre de Dolores Herrera aparecía firmado en la tinta. Isabel escuchó con voz contenida y le dijo que si necesitaba ayuda, podía pasar por la mañana. No era una promesa grandilocuente, solo la pequeña red de seguridad que hacen las familias en los días de tempestad. La primera semana en el rancho se llenó de pequeños descubrimientos. Frascos con mermelada secada en el fondo, un caballito de madera tallado torpemente por manos infantiles, un retazo de tela con bordados que alguien había dejado como quien deja una señal. Cada hallazgo daba forma a una vida que, hasta entonces, Carmen no había sabido que pertenecía a ella. Pero fue la carta, siempre la carta, la que abría y cerraba sus días. Se sorprendía a sí misma repasando las líneas, como si de repetirlas dependiera que la verdad se asentara de una vez. En una de esas salidas al pueblo, mientras hacía copias de las fotografías en el pequeño locutorio de la calle principal, escuchó por primera vez el apellido Mendoza vinculado a su finca. Un hombre del lugar dijo con voz baja que los Mendoza habían estado interesados en comprar la tierra desde hacía años, que eran gente con capital y con abogados, con cochazos que entraban por la carretera antes del amanecer. Carmen no le dio demasiada importancia hasta que, al volver al rancho, encontró en el umbral una nota desplegada, una tarjeta de visita sin más que el nombre de una empresa y una línea sugerente. Estamos interesados en conversar sobre la propiedad. No había firma, solo esa presencia. El sobre olía a tinta de oficina, no a promesa de buena fe. Esa noche, un vehículo pasó por la calle principal con las luces bajas y el sonido apagado. Carmen miró por la ventana y sintió que la casa, que antes era refugio, empezaba a ser observada. Había llegado a ella buscando cobijo, ahora sentía que alguien la miraba como quien mira un terreno que podría servir para algo mayor. No sospechaba todavía el cuerpo exacto de la amenaza, apenas percibía la sombra de la ambición. Durante los días siguientes,
Carmen alternó entre el trabajo de arreglar lo imprescindible en la casa y las salidas al registro civil del pueblo. Allí, con la carta en la cartera, pidió copias de actas y comprobó que algo en las entradas registrales no cuadraba del todo. Los documentos que le entregaron tenían tachaduras, sucesos sin firmar, fechas que parecían corregidas. No era una conclusión jurídica, solo la sensación de alguien que empieza a recibir piezas que no encajan. Para un ojo no entrenado, bastaba para alimentar la sospecha. Guardó las copias en la misma caja donde había hallado las fotografías y las volvió a mirar 1000 veces esa tarde, como si la repetición hiciera que la verdad dejara de ser difusa. Un domingo al mediodía, mientras el sol abría el mundo en dos, llegó al rancho una visita inesperada. Un joven conocido del pueblo, Carlos, que había trabajado años como jornalero en terrenos vecinos. Traía noticias nuevas y al verlo, Carmen notó en él una mezcla de cuidado y prisa. Se sentó y, sin vueltas, le contó que había oído decir que gente poderosa andaba interesada en la finca de la que ahora era dueña. «Dicen que hay algo abajo», dijo Carlos con el ceño fruncido, y Carmen se quedó en silencio, el corazón ladino buscando cuál era ese algo que despertaba codicias. Carlos no dijo más, pero su mirada bastó para encender una alarma. La finca no solo tenía pasado, tal vez, sin saberlo, tenía futuro valioso para otros. Esa semana se hizo corta por la acumulación de detalles, visitas al pueblo, conversaciones con vecinos, la sensación de ser observada. Aún así, cada atardecer Carmen volvía a la casa y abría la caja, buscaba las fotografías y la carta y dejaba que la historia antigua le hablara. Había en esa correspondencia un tono que no pedía justicia ni venganza, pedía memoria. Dolores hablaba de una promesa: si el destino nos da tregua, volveremos. La promesa tenía enunciados de esperanza, pero también de resignación. Carmen la leía y sentía el peso de ambos, la ternura y la renuncia que acariciaban la misma mano. Un día, al salir del pueblo con algunas fotocopias en el bolso, vio en la plaza a un hombre que parecía esperar a alguien. Era de traje oscuro. Los zapatos brillaban. Ella se detuvo un momento, con la sensación de que lo había vuelto a ver. El hombre la miró y su mirada fue un golpe, reconocimiento y cálculo a la vez. No sonrió, no habló. Dejó en el banco un envelope que luego alguien más recogió. Carmen mantuvo la mirada fija hasta que el hombre se fue. La sensación de que su pequeña bandera de papel y madera, esa caja, podría atraer intereses mayores, ya no le parecía solamente una hipótesis. En la cocina del rancho, con la noche envolviendo las tejas, Carmen abrió la caja por enésima vez. Sacó la carta y leyó en voz baja un fragmento que sin querer la llenó de una calma ancestral. Te dejamos por miedo y por amor. Si puedes entender eso, sabrás que nuestra renuncia no fue abandono, sino un intento de salvarte. No supo bien si lloró más por el alivio de escuchar en el papel lo que su alma había sospechado, o por la rabia contenida de no haber tenido ese aula de palabras cuando fue niña. Guardó la carta junto a las fotografías y apagó la luz. Afuera, alguien golpeó el portón. Eran pasos prudentes. Alguien se detuvo, respiró, y luego la voz. «¿Señora Carmen?» Era Isabel. Había venido con un termo y 2 panes caseros, y con la promesa silenciosa que traen los que ya han sufrido pérdidas y saben que la compañía vale más que las palabras. Se sentaron en la mesa, y la conversación, que al principio fue de arrullos y de recuerdos, terminó en un plan pequeño: ir al archivo del pueblo al día siguiente, pedir ver las actas y hablar con quienes aún recordaban a Dolores y Roberto. No era un plan de grandes abogados ni de demandas inmediatas. Era una decisión de quien quiere poner luz en las cosas para dejarlas claras, para sacudir la suciedad que cubre los recuerdos. Esa noche, al cerrarse la puerta, Carmen se quedó mirando la caja sobre la mesa.
Las fotografías parecían noctámbulas, cargadas de historias que exigían ser narradas. En la oscuridad, imaginó la mano de Dolores apretando la pluma para firmar la carta, y el gesto de Roberto escondiendo las fotos en un lugar que nadie imaginó que volvería a abrirse. Por primera vez en su vida, la marca en su frente, esa media luna, parecía algo más que una curiosidad. Era la clave para devolver un nombre, un rostro y una genealogía que a su vez reclamaban dignidad. Al día siguiente, con Isabel a su lado, Carmen tomó las copias, la carta y la caja y se dirigió al archivo municipal. El edificio olía a papel y a café viejo. Un funcionario, con gafas y paciencia, buscó entre legajos y cajas y fue remontando fechas hasta llegar a mayo de 1957. Allí, en una carpeta polvorienta, encontraron notas que hablaban de movimientos de población durante la sequía, hojas entintadas con nombres y anotaciones al margen. Algunas páginas estaban incompletas, otras tenían sellos y firmas que parecían recientes. Carmen sostuvo el folio con cuidado, como quien sostiene algo frágil que, sin embargo, contiene el peso de una vida. Mientras revisaban, alguien más entró al archivo. No era la primera vez que el día traía presencias que no invitaban a la tranquilidad. El sonido de la puerta llamó la atención de todos. El hombre de traje oscuro, el mismo que había pasado por la plaza, cruzó la sala con pasos medidos. Miró a Carmen con interés profesional, no con curiosidad humana. Se acercó y dijo en voz baja: «Señora Herrera, represento a quienes han mostrado interés en la propiedad. Quizás sería mejor hablar». Su tono no era hostil, pero en su formulación había una certeza. La finca tenía valor para otros. Carmen sintió un frío que no se marchó con la luz del día. Respondió con calma que primero quería entender su propia historia, que no estaba en venta para quien ya llamaba sin presentarse. El hombre asintió, como quien anota una objeción y la pone en su lista. Al salir del archivo con más preguntas que respuestas, Carmen supo que no bastaría con las fotografías y una carta. Había manos alrededor de su tierra que medían con cautela. Había un interés que no era de familia, sino de negocio. Pero también había algo más, la sensación de que la verdad, aunque tardara, podía hacer su trabajo de ordenar el pasado. Isabel apretó su brazo y dijo, sin solemnidad pero con firmeza: «No estás sola». La frase la sostuvo como una cuerda. Esa tarde, en el rancho, el silencio era distinto. No era ya la soledad de la mujer que llegó a esconderse. Era la calma de quien empieza a tener un propósito. Carmen puso la caja en un lugar visible, como quien coloca una lámpara en el centro de la mesa para que todos vean. Las fotografías quedaron frente a la ventana, la carta doblada con cuidado junto a ellas. Afuera, el viento jugaba con las tejas. En la lejanía, la sombra de un automóvil se alargó por la carretera y desapareció. Carmen no lo sabía, pero la vida que encontró bajo el suelo la había puesto en marcha. Tenía en las manos modos de indagación, nombres, fechas, fotos y un lugar que, con la sola presencia de esa historia, ya no sería exactamente el mismo. A la mañana siguiente, el rancho parecía haber cambiado de nombre. La casa ya no era solo techos rotos y muebles viejos, era el lugar donde una niña había sido pensada y luego envuelta en un destino que ahora Carmen podía leer con los dedos. Con la caja cerrada sobre la mesa, ella salió al corral con un ánimo que mezclaba inquietud y una energía ligera, casi anticipatoria. Quería recorrer la propiedad, entender sus límites, tocar la tierra que había sostenido a quienes la habían hecho antes que ella. El aire matinal traía un frescor distinto, un olor a hierba húmeda, a humedad que venía de abajo. Caminó siguiendo un leve murmullo, una promesa apenas audible que no era del viento. Al principio pensó que eran los árboles.
Luego, al acercarse a una hondonada al borde del potrero, vio el brillo de una lámina de agua que se asomaba entre las piedras y la hierba. La tierra junto al brocal tenía un verdor poco común para la estación. Brotillos de musgo abrazaban las rocas y un fresco en la nariz le anunció la presencia del agua. Se inclinó y puso la mano en la corriente. El agua estaba fría, más fría que cualquier arroyo que hubiera tocado en su vida. Tenía un sabor a mineral, a algo que no era ni dulce ni salado, sino limpio de una manera antigua. El sonido bajo la hierba no era sino el gesto de la tierra que expulsa un secreto, un manantial, pequeño todavía, casi escondido, que emergía en un hilo claro y enseguida se agrupaba en una poza. Carmen sonrió sin querer. No era experta en nada de esto, pero intuía que aquello podía tener valor, no solo para ella, sino para los vecinos, para los surcos resecos que había visto en don Ernesto y para las casas que alguna vez habían quedado sin agua en tiempos duros. Corrió de vuelta con Isabel, que estaba en la cocina amasando pan, y la arrastró hacia la hondonada. Isabel se quedó de pie sin hablar, con las manos juntas, la mirada que lentamente se llenó de sorpresa. Doña Esperanza, que siempre pasaba por el rancho los martes para llevar verduras, llegó poco después y cayó al ver el agua. «Eso no es cualquier cosa», dijo, como quien no quiere levantar falsas esperanzas pero que tampoco puede contener el asombro. La noticia se esparció rápido. Un manantial en la finca que nadie había notado antes. En las semanas siguientes, lo que había sido una curiosidad se volvió una causa. Carmen, con la ayuda de Carlos y de Manuel cuando pudo venir, protegió la zona del manantial con tablas y piedras. Tomaron medidas simples, una tapa de madera para impedir que animales y polvo contaminaran el hilo de agua, un ligero porche para observarlo sin pisarlo, pequeñas señales para que la gente del rancho supiera no perturbarlo. Llegaron personas del pueblo a mirar, a tocar el agua, a decir en voz baja que aquello podría cambiar cosas si se hacía con responsabilidad. Nadie habló de milagros. Se habló de decisiones prácticas, pruebas, permisos, reuniones. Antes de que los ánimos se calmaran, apareció la primera carta formal. Un abogado, con papeles en regla, dejó en el umbral del rancho una propuesta de compra que parecía escrita para evitar conversaciones, un ofrecimiento que buscaba ahorrar tiempo a quien quisiera vender. La tarjeta llevaba nombre y teléfono. La firma embebía seguridad y capital. Fue la primera señal de que la finca no solo era interés sentimental, tenía potencial económico y, por tanto, ojos que la miraban como parte de una operación. Carmen rechazó la tarjeta con una cortesía que no ocultaba la firmeza. No sabía cuánto valía el manantial ni lo que aquello permitiría, pero había algo en su fondo que no admitiría: vender el origen que recién había encontrado por un sobre en la puerta. Isabel respiró aliviada, y la idea de proteger la tierra se volvió un proyecto en voz alta. ¿Y si la gente del pueblo pudiera beneficiarse? ¿Y si el agua fuera para todos? Fue en una de esas conversaciones que doña Esperanza, con la sabiduría de quien ha formado familias enteras a la sombra de su cocina, pronunció la palabra que condensó la posibilidad: cooperativa. No pasó mucho tiempo antes de que los intereses privados querrieran apretar. Llegaron llamadas anónimas, un hombre en un coche que se estacionó a la entrada a la hora del almuerzo y luego desapareció sin bajar, y una visita más formal, un representante con corbata que se presentó como enviado de una empresa regional, con papel membretado y tono afable. «Sería mejor que conversáramos sobre la finca», dijo sin rodeos. Carmen le contestó con la verdad de quien recién descubre la historia, que necesitaba entender primero de dónde venía ella misma antes de definir qué hacer con lo que ahora poseía. El hombre sonrió con cortesía profesional.
y se fue aplaudido por la vida de negocios que no entiende de genealogías. Mientras la presión se notaba en pequeñas cosas, el trabajo más duro comenzó a ser la prueba. Análisis de agua, visitas de técnicos, un peritaje que contrastara la pureza del fluido con normas básicas. Un joven ingeniero del pueblo, que trabajaba en una refinería cercana y había crecido en la región, accedió a tomar muestras sin cobrar si la cooperativa se organizaba después. Las pruebas confirmaron lo que la lengua de Carmen ya sabía. El agua tenía composiciones minerales que la hacían apta para consumo y con los procesos adecuados para embotellado. No hubo promesas de oro. El informe solamente decía lo que un laboratorio podía afirmar con números y cadenas de custodia. El agua presenta condiciones que permiten su uso para producción, sujeto a los permisos y regulaciones correspondientes. La frase era prudente, pero fue suficiente para que la comunidad empezara a soñar con planes concretos. La idea de formar la cooperativa tomó cuerpo una tarde en la plaza, en la casa de doña Esperanza y en la cocina del rancho. Se reunieron campesinos, amas de casa, jornaleros, algunos profesores de la secundaria local y modestos comerciantes. Discusiones largas, decisiones sobre estatutos, preguntas sencillas sobre quién sería responsable del agua, qué se haría para asegurar la preservación del manantial. Carmen, que nunca se sintió cómoda con grandes discursos, escuchó y propuso un eje simple: que fuera la comunidad la que gestionara y que los beneficios regresaran en forma de empleos, mejoras en la escuela y una pequeña bolsa para becas. Cuando propuso nombrar el proyecto Manantial Herrera, hubo un silencio que se llenó de aprobación. Era justo, dijeron algunos, que el nombre llevara la memoria de Dolores y Roberto y de la historia que había vuelto a aparecer. La formalización de la cooperativa fue, sin embargo, tanto un triunfo como el inicio de un nuevo capítulo de tensión. Al conocer que la comunidad se organizaba, la presión externa se agudizó. Llegaron amenazas veladas. Sería una lástima que algo pasara con la fuente, dijeron por teléfono a un vecino. Una noche alguien cortó la luz del rancho y dejó una nota sin firma. Piénsalo bien. Nadie fue herido y no hubo violencia explícita, pero la sensación de acoso se hizo palpable. Carmen sintió el peso de la responsabilidad con más intensidad. Había traído a su vida no solo la verdad sobre su origen, sino una posibilidad comunitaria que muchos quisieran controlar. Ella decidió no ceder. En ese contexto apareció Antonio Vargas. No fue un encuentro casual. Alguien del pueblo lo señaló con discreción. Ese hombre trabajó en el banco hace años. Se arrepintió de cosas que vio. Antonio llegó a la puerta del rancho con paso nervioso. La blusa sudada, un paquete de papeles envuelto en una bolsa plástica. Tenía la mirada de quien ha vivido encerrado en secretos que pesan mucho y decide soltarlos. Su voz tembló la primera vez que habló. Yo firmé cosas que no entendía, dijo. A continuación, sin pompa, comenzó a desplegar copias, sobres, facturas y notas internas que, al ser leídas por ojos no entrenados, parecían más bien una maraña de letras. Pero para quienes habían empezado a revisar los registros, algunas coincidencias llamaron la atención. Sellos con fechas alteradas, firmas que no coincidían con las rúbricas que aparecían en otros documentos, una hoja con el nombre de un abogado que repetía patrones. Antonio explicó lo que pudo. En los años en que trabajó en el banco local, él veía pasar papeles y a veces se le pedía que acelerara procesos sin preguntar mucho. Recordó a un hombre que frecuentaba la oficina, un intermediario, que en reuniones cortas hablaba de optimizar registros y que mencionaba a firmas poderosas. Antonio dijo que colaboró por miedo y por necesidad,
por pensar que era un trabajo como cualquier otro y que ahora la culpa le había hecho buscar reconciliación. Dejó un sobre con fotocopias de entradas y salidas y una memoria portátil con escaneos. No todo resultó útil, algunas cosas estaban incompletas, pero otras señalaban un hilo que, al jalarlo, prometía desenredar una trama. La llegada de Antonio cambió el rumbo de las cosas, no porque las pruebas fueran perfectas, sino porque introdujeron una posibilidad verificable. Carmen y sus aliados llevaron los documentos al ayuntamiento y a un abogado local de confianza que, con prudencia, aceptó revisar el material. El inicial escepticismo dio paso a la acción cuando se encontraron coincidencias, firmas cuestionadas que aparecían en actas de traspaso, fechados que no concordaban con el registro civil y una cadena de transferencias que mostraba la entrada de propiedades a un grupo que, con distintas caras, había consolidado parcelas en la región. Entre los papeles había referencias a un nombre recurrente, Ernesto Mendoza. Según lo que pudo reconstruirse con ayuda de don Ernesto y de testimonios antiguos, Mendoza había operado décadas atrás como asesor de varios propietarios, y ahora su figura aparecía ligada a irregularidades en la formalización de títulos. No estaba claro hasta dónde llegaban sus actos. Algunas hojas indicaban pagos y contratos, otras tenían tachaduras. Aún así, la evidencia bastó para que se abriera una investigación preliminar. No se trataba de juzgar sin pruebas, se trataba de que la justicia, lenta pero exitosa, comenzara a seguir un trayecto. En paralelo, la tensión con Gustavo Mendoza, hombre de negocios que había mostrado interés reciente, se volvió más explícita. Gustavo, con su red de abogados y representantes, empezó a presionar mediante demandas, con pretextos administrativos y con ofertas de compra que buscaban neutralizar la organización comunitaria. No hubo forcejeos públicos. Predominó una guerra de papeles, de notificaciones y de llamadas a la noche. Carmen sentía la fatiga de ser el blanco de una maquinaria que sabía mover recursos y lobby. Fue entonces cuando la comunidad mostró su músculo. Reuniones en la plaza, asambleas para recoger firmas, pequeños bloqueos de acceso a caminos usados por las empresas. No eran actos violentos, sino una presencia colectiva que dijo a los poderosos: aquí hay gente con rostro y voz. La investigación avanzó por meses. Hubo visitas al registro, peritajes documentales, cotejos de firmas y una labor paciente de archivo. Antonio respondió en audiencias, con la voz rota por la explicación de sus años de complicidad. Su testimonio fue honesto, sin buscar absoluciones, y su arrepentimiento ayudó a completar el rompecabezas. Las pruebas no vinieron todas de una sola caja. Muchas emergieron tras escuchar a ancianos en las plazas que recordaron nombres, tras revisar actas polvorientas, tras encontrar recibos escondidos en libros de cuentas. A cada nueva hoja encontrada, la historia se aclaraba un poco más. Hubo un momento clave que cambió la dinámica. La aparición de un documento con una firma aparentemente forjada que validaba una transacción del terreno décadas atrás. Un perito caligráfico dictaminó, con las reservas propias de la ciencia, que la rúbrica del papel correspondía a una mano distinta de la que figuraba como firmante en otros documentos auténticos. Esa pericia, junto con las declaraciones de Antonio y con la historia escrita en la carta de Dolores, creó una correlación fuerte que ya no podía ser ignorada por instancias judiciales. La noticia corrió por el pueblo como una luz que se prendía tras las tinieblas. Los abogados de Gustavo intentaron desacreditar las pruebas con tácticas habituales. Cuestionamientos a peritos, solicitudes de nulidad por tecnicismos, opinión pública apagada en algunos medios regionales que buscaba presentar a la cooperativa como un experimento ingenuo.
Pero la fuerza del testimonio comunitario y la coherencia de la documentación hicieron que la balanza se inclinara a favor de la revisión. Ante la presión pública y la posibilidad de un litigio largo que dañaría su reputación, Gustavo terminó aceptando, en privado, discutir una salida negociada que incluyera la restitución de títulos originales y una compensación para lo que, en lenguaje prudente, se llamó reparación histórica. El monto y los términos exactos no fueron anunciados públicamente. Bastó con que una indemnización, declarada como suficiente por las partes legalmente relevantes, llegara para financiar parte de los planes de la cooperativa. En los documentos finales se sugirió, con cuidado, que parte de esos recursos serían destinados a infraestructura, formación y apoyo a la comunidad. Nada de aquello fue inmediato ni sencillo. Hubo audiencias en la ciudad, noches largas de espera, intercaladas con conversaciones más humanas. La llamada de un nieto que quería saber, la visita de una vecina que trajo un tarro de frijoles guisados, una misa en la iglesia del pueblo en la que el padre Miguel oró por las heridas viejas y las nuevas certezas. La justicia, cuando llegó, lo hizo como una maquinaria que había sido engrasada por el testimonio de muchos, una decisión que invalidó ciertos títulos y reconoció la necesidad de reparar, de alguna manera, lo que había sido instrumentado en tiempos de necesidad y aprovechamiento. Con las resoluciones en la mano y la indemnización asegurada bajo términos legales que prohibían actos de lucro fácil sobre el recurso sin la debida transparencia, la cooperativa empezó a operar. No fue un crecimiento vertiginoso ni una fábrica de fortuna, sino un proceso meticuloso, formación en administración, cursos sobre envasado y normas sanitarias, una pequeña planta de embotellado diseñada para respetar el flujo natural del manantial y para generar empleo local. Se contrató a gente del pueblo, se priorizó a jornaleros y a mujeres que necesitaban ingresos estables, y se creó un pequeño consejo que rendía cuentas mensualmente en la plaza. El embotellado comenzó con humildes corridas, botellas de vidrio con etiquetas sencillas que llevaban una fotografía en sepia, la imagen de la niña con la media luna iluminando la etiqueta como símbolo de memoria. El primer lote se vendió en la feria local y en pequeños comercios de la zona. No fue una venta masiva, pero sí una afirmación. El producto llevaba una historia y la comunidad la consumía con orgullo. Los ingresos se destinaron a pagar deudas del trámite, a arreglar caminos rurales y a la creación de una pequeña bolsa de becas que llamaron Becas Dolores y Roberto Herrera, destinadas a jóvenes del pueblo que aspiraban a estudiar carreras técnicas. Carmen, que no buscaba protagonismos, aceptó ser la figura simbólica de la cooperativa con reservas. Sus discursos en las asambleas eran breves: agradecimiento, una referencia a la carta que cambió su vida, el recuento de lo que se había logrado y la invitación a cuidar la fuente. Prefería estar en la gestión diaria, en la caja de la entrada, revisando facturas, escuchando reclamos, supervisando la limpieza del manantial. Era curioso cómo lo que había empezado con 2.300 pesos y una llave oxidada se había transformado en una obra colectiva donde la dignidad y el trabajo tejían la existencia de muchos. La vida personal de Carmen se recompuso en textura íntima, más visitas familiares, más abrazos, la presencia constante de Isabel, que, aunque mayor, se convirtió en un pilar. Manuel, tras algunas dudas iniciales que la distancia había alimentado, vino con más frecuencia. Alicia y Carlos enviaban fotos y mensajes, hubo cenas bajo el alero y relatos que antes nadie se atrevía a preguntar, se fueron diciendo suavemente. La caja, con las fotografías y la carta, fue colocada en un pequeño nicho en la casa restaurada, cubierta por un vidrio que permitía verla sin tocarla.
Se creó un archivo familiar donde se guardó la documentación encontrada, las copias de los registros y las cartas donadas por vecinos como reliquias de una historia colectiva. En ese proceso de reconstrucción hubo paso también para la tristeza y la despedida. Isabel, que había acompañado a Carmen desde los primeros días de la caja abierta, comenzó a mostrar señales de cansancio. Tenía 90 años, y la vida la había hecho robusta en paciencia, pero los achaques no perdonan. La comunidad la cuidó como a una madre. Las visitas eran constantes, la llevaron al médico y la llenaron de compañía. Cuando Isabel falleció, fue en una tarde de otoño que olía a tierra mojada. Su funeral fue sencillo y a la vez contundente. La plaza se llenó de gente con la que había compartido historias, y en la iglesia el padre Miguel habló de conexión y memoria. Carmen sostuvo la mano de Isabel hasta el final, y cuando todo terminó, se quedó un rato junto al manantial, dejando que las lágrimas se encontraran con el agua fría. La muerte de Isabel dejó en Carmen una honda sombra, pero también un compromiso intacto. En el funeral, alguien sugirió plantar un árbol junto al manantial en memoria de Isabel. Fue una idea que se ejecutó esa misma tarde. Un cedro joven que la comunidad regó y vigiló, un símbolo vivo que acompañaría la memoria. Más adelante se colocó una placa en la vieja casa donde ahora funcionaba la pequeña oficina de la cooperativa. La placa llevaba un texto sencillo que honraba la decisión de Dolores y Roberto, la perseverancia de Carmen y el apoyo del pueblo. Ese gesto de memoria pública fue decisivo, convirtió una historia privada en patrimonio colectivo. Con el paso del tiempo, la cooperativa consolidó programas, un fondo de microcréditos para mujeres emprendedoras, cursos de capacitación en agricultura sostenible y la entrega de becas para jóvenes técnicos. Se abrió un pequeño museo en la Casa Vieja donde se mostraban las fotografías originales, copias de la carta y objetos cotidianos de la época. Un caballito de madera, frascos oxidados, una prenda bordada. El museo no era monumental. Era una sala de madera con luz tibia y sillas para quien quisiera escuchar la narración de los ancianos. Llegaron escolares de la región en visitas guiadas. La historia de Carmen y de la cooperativa se convirtió en materia de conversación en las aulas, un ejemplo de cómo la memoria y la organización podían transformar realidades. Antonio Vargas siguió participando, pero no como protagonista. Hizo trabajo comunitario, ayudó en la administración de archivos y ofreció su testimonio en charlas honestas sobre la importancia de la ética en el trabajo. No se le glorificó ni se le condenó. Su aporte fue valorado como un acto de reparación. Gustavo Mendoza, por su parte, no desapareció por completo, pero su influencia se redujo. La empresa que representaba modificó su estrategia y decidió no entrar en una disputa pública con un pueblo cohesionado. No hubo exhibición de venganza, más bien un acuerdo que buscó reparar y evitar el daño mayor. La historia de reparación terminó de tomar cuerpo cuando el municipio y la cooperativa firmaron convenios para mejorar el acceso al agua en zonas cercanas y para proteger la cuenca del manantial. No todo se resolvió de un plumazo. Quedaron pendientes detalles administrativos, mantenimiento y la necesidad constante de vigilancia comunitaria. Pero la sensación general era una de avance real. Caminos mejores, pequeñas plazas con árboles nuevos, la escuela con más libros y en la entrada de la finca el rótulo que decía Manantial Herrera en letras sencillas. Los años pasaron y con ellos llegaron varios atardeceres donde la casa y el manantial se convirtieron en escenario de pequeñas celebraciones, aniversarios de la cooperativa, entregas de becas, ferias locales donde se vendía agua con etiqueta y pan casero. Carmen,
que en su juventud no había pensado en liderar nada, ahora se sentaba en una silla de madera al borde del manantial y miraba el flujo del agua con la gravedad tranquila de quien ha visto pasar el tiempo y sabe que la vida cambia de formas inesperadas. Sus manos, antes temblorosas al firmar una escritura, ahora sostenían pedidos, decisiones y fotos de estudiantes que habían recibido becas. Había algo de extraño y hermoso en esa escena. La mujer que comenzó con 2 manos y un billete modesto se encontraba en medio de una red de vidas. En uno de esos aniversarios, la cooperativa decidió inaugurar oficialmente el archivo y la sala de memoria. Llegaron vecinos de pueblos próximos, representantes del municipio y algunos periodistas que hablaban la historia con la distancia de quienes se asomaban a un caso ejemplar. Carmen abrió el acto con palabras breves. Habló de la carta, de Dolores, de Roberto y de la sensación de que la verdad, cuando aflora, cura y ordena. Al terminar, se descubrió una placa nueva junto al cedro que recordaba a Isabel y a quienes entregaron lo que tenían por el bien de la vida. Fue una ceremonia discreta y, por eso mismo, extensa en silencios. Gente lloró, otros aplaudieron, se sirvió pan y café y la plaza se convirtió en un corazón latiendo para la comunidad. La historia no se cerró en un solo triunfo económico o legal. Continuó en pequeñas luchas cotidianas que exigen atención. Hubo fallas de equipos, meses difíciles en los que el mercado no fue amable, necesidades de inversión en maquinaria. Aún así, el proyecto se sostuvo por la decisión de quienes trabajaban en él y por la voluntad de transparentar las cuentas. Carmen veló por eso. Revisaba facturas, escuchaba propuestas y cuando era necesario se tomaba un tiempo para recordar la razón por la que todo aquello había comenzado. La carta de una madre que decidió por amor. Una tarde de lluvia ligera, ya con canas más visibles y alguna arruga nueva, Carmen se sentó frente al manantial. Había una taza de té a un lado, la caja con las fotografías lucía intacta detrás del vidrio, y los niños del pueblo jugaban trepando piedras a distancia segura. El manantial cantaba su curso habitual, y el aroma del agua y de la tierra mojada se mezclaba con los recuerdos. Carmen tomó la fotografía de la niña con la media luna y la sostuvo hasta que la luz la atravesó. Volvió a sentir aquella mezcla de risa y llanto que la visitó la primera vez que abrió la caja. No era la misma emoción. Ahora era un llanto que contenía agradecimiento y responsabilidad, una lluvia interna que mojaba la certeza de que la historia había sido honrada. Se puso de pie y caminó hasta la poza. Hundió las manos en el agua fría, la dejó correr entre los dedos y con voz baja, habló en voz hueso, casi en secreto. «Gracias», dijo, sin más. No oró para pedir riqueza ni milagros, agradeció por la verdad y por las manos que se unieron a la suya. Detrás de ella, la cooperativa crecía en pasos cautos. Una pequeña línea de embotellado funcionaba mejor. El fondo de becas tenía varios beneficiarios y la comunidad se mostraba más fuerte frente a amenazas externas. Carmen vivió lo suficiente para ver a varios jóvenes graduarse con ayuda de las becas Dolores y Roberto Herrera. Uno de ellos, que ahora trabajaba en la planta como técnico, colocó una tarde la primera placa con el texto que Carmen había elegido. En memoria de quienes nos dieron vida y en honor a quienes defendieron la tierra. Fue un acto sencillo, sin pompa, con aplausos y algunos pañuelos. Carmen, con los ojos brillosos, palmeó la espalda de quienes la acompañaban. Cuando la tarde bajó y las sombras se hicieron largas, el rancho quedó envuelto en un silencio que ya no era desolación, sino reposo. Carmen se sentó en el umbral, mirando la llave oxidada que todavía guardaba en el bolsillo, porque de algún modo era la llave de la decisión que la había puesto en movimiento. Sintió la misma certeza de antes, pero ahora sin urgencia. Había encontrado un lugar al que pertenecía, había recuperado nombres,
abrazado familia y creado espacio para que otros prosperaran con dignidad. En la última escena que se recordarían del rancho, la imagen fue sencilla y contundente. Carmen junto al manantial, la mano en el agua, el cedro que había plantado en memoria de Isabel meciendo sus ramas, risas de niños al fondo y la casa con la placa recién colocada. Se quedó allí hasta que el sol se fue. Las lágrimas se le mezclaron con la lluvia leve. Le costó entender si lloraba por lo que había perdido o por lo recuperado. No importaba. Supo, con una claridad serena, que la vida había devuelto su nombre en forma de comunidad, de trabajo y de memoria. En el cierre de la historia, la cooperativa siguió su curso. No como una garantía de riqueza, sino como una apuesta por la justicia y el bien común. Lo que Carmen encontró bajo el suelo la dejó en lágrimas la primera vez, porque fue una confirmación de origen y abandono. Pero con el tiempo, esas lágrimas cambiaron de sabor. Se volvieron lágrimas que nacían de haber unido pasado y presente, de haber convertido la vulnerabilidad en organización y la memoria en acción. La finca, que antes estaba abandonada, se convirtió en hogar para muchos y en lugar de encuentro para la memoria viva del pueblo. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con alguien que quizá también esté buscando sus raíces o que crea en lo que una comunidad puede hacer cuando se une por el bien común. Que la historia de Carmen y del manantial Herrera nos recuerde que, a veces, un hallazgo bajo el suelo es apenas el inicio de una transformación que resuena para generaciones.